Presentamos 24 horas Central. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Personal de la PDI irrumpió en la Convención Constitucional para recabar información por el caso Rojas Vade. Tras eso, en calidad de testigos, la presidenta y el vicepresidente de esta instancia prestaron su declaración. Una jornada donde además existió el comunicado emitido por sus ex compañeros de la ex lista del pueblo, con el que rechazaron cualquier acto que atente en contra de la probidad y anunciaron además la expulsión de Rojas Vade de su agrupación. Marian Basso con todos los detalles. Solamente saber si vinieron a notificar, a coordinar los procesos. ¿Cuándo se va a tomar la declaración? ¿Cuándo se va a tomar la declaración? Es el personal de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI que temprano ingresó este miércoles a la sede del ex Congreso Nacional. El motivo, notificar a la presidenta y al vicepresidente de la Convención, Elisa Loncón y Jaime Baza, para que presten declaración en la investigación por el eventual delito de perjurio atribuido al constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien mintió en su declaración de intereses al asegurar que poseía una deuda de 27 millones de pesos debido a un tratamiento contra el cáncer, enfermedad que luego confesó no padecer. Es una declaración muy de rutina, en el ánimo de colaborar con la investigación, ratificar la denuncia que se hizo presente el día lunes y nada más. Tras ser notificado, Jaime Baza se dirigió al edificio de la BICRIM en Independencia en calidad de testigo para prestar declaración por un caso que la misma mesa directiva solicitó investigar. Por casi 2 horas se extendió la diligencia. Ratificar la denuncia presentada el lunes, confirmar la poca información que al respecto tenemos. Voy a ponerme a dar la declaración como testigo. Horas más tarde fue el turno de la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, que como denunciante declaró en la BICRIM de la PDI por aproximadamente 1 hora. Doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo ahí al interior con Rojas Vade. Los datos que uno tiene que son esos, ¿no? A 4 días de su polémica confesión, Rojas Vade aún no se presenta en la convención y aún no ha entregado declaraciones públicas. ¿Saben qué es de Rojas Vade? ¿Dónde está? ¿Han tenido contacto con él? Nada. Yo he intentado, pero no ha sido posible. Está muy cansado, ha sido muy complicado para él, ¿no? Quienes tampoco habían manifestado su parecer y sí hablaron después de un profundo proceso de reflexión, como aseguraron, fueron sus compañeros de la ex lista del pueblo, el colectivo ahora llamado Pueblo Constituyente. Nos enfrentamos a una realidad que no esperábamos, muy dolorosa, muy difícil, pero que no nos puede hacer perder el objetivo. A través de una declaración pública, Pueblo Constituyente señaló que rechazan el actuar en contra de la probidad y transparencia y por esto anunciaron que Rodrigo Rojas Vade ya no pertenece a ese espacio. Los 17 constituyentes agregaron que los hechos que se le imputan a Rojas Vade son graves, que no tendrán dobles discursos y que no relativizarán el tema. Sin embargo, previo a la entrega del comunicado, Elsa Labraña justificó en parte el actuar del cuestionado constituyente. Esto es un síndrome, póngale síndrome Vade. Es un síntoma de este sistema que no cubre el tema salud. Mientras este sistema no cambie, van a haber muchos Rodrigo Rojas. Pero Elsa, Rodrigo Rojas dijo que él no tiene cáncer. Pero tiene otra enfermedad. Tania Madriaga, integrante del Pueblo Constituyente, además señaló que no asumirá la vicepresidencia adjunta que dejó vacante Rojas Vade hasta que la convención acuerde un mecanismo de reemplazo. Para muchos, una grave polémica que se suma a otros episodios que han debilitado la imagen de la Convención Constitucional. Día a día estamos viendo más actos de esta naturaleza que lo único que hacen es desprestigiar la labor que estamos tratando de hacer acá. Nosotros tenemos que dar una imagen impecable. Hay un clima de crispación, de desconfianza, se practica por la derecha, se practica por la izquierda, se practica por todos los grupos políticos, tan pendientes a ver la paja en el ojo ajeno. Este jueves, por primera vez desde que se hizo pública la polémica confesión de Rojas Vade, el Pleno de la Convención sesionará y junto con debatir el reglamento, este caso será uno de los principales puntos a tratar. 154 constituyentes que, sin norma vigente que determine reemplazos o cesación del cargo, discutirán y enfrentarán el momento más complejo de la Convención. Después del 18 de septiembre, uno de los dichos más característicos de esta época se aplicó para el cuarto retiro del 10%. Claro, porque el proyecto finalmente no se votará esta semana, pero profundizó el quiebre al interior de Chile Vamos.
dicen estar en reflexión, que aún no definen si votarán a favor o en contra del cuarto retiro. Si yo tomo un tema exclusivamente económico, se debería rechazar. Pero también hay que escuchar a la gente, y creo que ahí hay un tema importante. Una posición que gana espacio al interior de Renovación Nacional. También hay que mirar muy bien las cifras, seguir conversando con las autoridades, porque esto tiene mucho positivo, pero también tiene muchos factores negativos que tienen que estar sobre la mesa. El cuarto retiro vuelve a complicar a Chile Vamos porque son varios los diputados del bloque que habrían comprometido su voto a favor. Se necesitan 15 para que el proyecto avance y ya habría más. Efectivamente hay 18 que ya están comprometidos y yo creo que si Sichel pretendía con esto rechazar el cuarto retiro, ayudó a finalmente unir fuerzas. El quiebre entre RN y la candidatura presidencial de Sebastián Sichel se profundiza. Creo que Sichel ya perdió esta pelea, efectivamente, el cuarto retiro. El panorama se complica al interior de Chile Podemos Más. Renovación Nacional decidió citar a la Comisión Política de la colectividad para analizar el tema, mientras el candidato presidencial del bloque apunta a la responsabilidad de la directiva del partido. No me molesta si un partido, a la pregunta tuya por ahí, si un partido hace o se desordena al parlamentario, mal está el presidente de ese partido de no tener la capacidad de ordenarlo. Decirle claramente que las preocupaciones de su campaña son las suyas y la del liderazgo del partido las nuestras. Un tira y afloja con varios diputados de Chile Vamos que algunos esperaban zanjar este jueves. La mesa de la Cámara apuntó a adelantar la votación en sala, pero no hubo acuerdo por parte de la oposición. Si era tan rápido en el primer, segundo y tercer retiro, ¿por qué va a ser lento esta vez? Si es tan buena idea. Lo que no puede ocurrir es que por apurarnos terminemos cometiendo errores que pueden ser errores muy complejos desde el punto de vista de la tramitación. La estrategia del oficialismo no prosperó y el proyecto recién se votará en particular el próximo 22 de septiembre, después de una semana distrital. Dicen en la oposición lo que el gobierno quería evitar. El gobierno tiene un fundado temor de que sus parlamentarios oficialistas, en contacto con la gente, puedan sin duda manifestar un respaldo explícito a este proyecto cuarto retiro. Algunos que se han dado vuelta la chaqueta 3 o 4 veces con respecto al retiro quieren decir que se arrepintieron de lo que dijeron hace algunas pocas semanas atrás. Bueno, que lo transparenten a la ciudadanía. Pero el cuarto retiro también genera controversia en Apruebo Dignidad. Una de las autoras del proyecto acusa a Gabriel Boric y al Frente Amplio de retrasar la discusión, anunciando la presentación de indicaciones. Esto porque quieren boicotear, torpedear el cuarto retiro, presentando impuestos, indicaciones por impuestos. No engañemos a la gente por tratar de sacar algún rasguño, algún candidato presidencial. Aquí hay que colocar en el centro a la necesidad de justamente esa clase media para que esto salga lo más pronto posible. El cuarto retiro sigue tensionando al mundo político y preocupando al gobierno, que decidió citar de forma extraordinaria al Comité de Estabilidad Financiera para monitorear el avance y posibles impactos de la medida. El Consejo de Defensa del Estado pidió decomisar los bienes del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuentealba, y su esposa Ana María Pinochet, como parte del juicio por mal uso de los gastos reservados de la institución. Además, pidió a la justicia aplicarles una millonaria multa. El Consejo de Defensa del Estado aseguró que ambos imputados realizaron maniobras para ocultar y blanquear el dinero, cuyo origen es ilícito, tal como lo estableció la Fiscalía. Por eso pidió incautar todos los bienes adquiridos durante el tiempo que incluye la investigación para que sean rematados y así devolver parte del dinero defraudado al fisco. Asimismo, solicitó al tribunal que se aplique una multa de 1.000 UTM para cada uno de los imputados, equivalente a unos 52 millones de pesos. El Consejo ya había pedido una condena de cárcel de 15 años para Fuentealba y 10 para Pinochet. Carabineros detuvo a 3 militares bolivianos en el límite fronterizo de Colchane por un presunto robo con intimidación de 3 autos. El delito fue en territorio nacional y antes de ser capturados hubo un enfrentamiento a disparos. El gobierno del país vecino pidió solucionar de manera amigable y diplomática este conflicto. Soy el teniente Pardo del 909 Carabineros. Al momento en territorio nacional tenemos, al parecer, personas que se hacen pasar o son militares del país de Naciones Unidas de Bolivia, los cuales portaban armamentos tipo fusil y munición tipo de guerra.
Era la madrugada de este martes en Pisiga-Choque, territorio nacional. Carabineros le solicitaba a los militares bolivianos que se identificaran. Nombre y grado. ¿Por qué tiene barba? Ahí tiene más armamento, mira. Ahí tiene más munición. ¿Me puede decir su nombre y su grado? Por favor, a ver, hablaremos. Ya. ¿Quién es usted? Por favor. Soy el teniente Herbas. En el ambiente predominaba la tensión. Hace solo minutos habían intercambiado disparos. ¿Qué grado tiene usted? ¿Ah? Sargento. Sargento segundo. Sí. La pistola. ¿Qué grado tienes tú? Teniente. Tenemos 2 tenientes y un sargento. El OS-9 revisaba el armamento que portaban los uniformados altiplánicos. Era un fusil FAL y una pistola 9 milímetros. Esas mismas habrían percutado en un enfrentamiento a pocos metros del cruce fronterizo. Al momento de que tratamos de interceptarlos, iban en 3 vehículos, aproximadamente eran 12 a 16 militares bolivianos. Antes de salir del territorio chileno procedieron a dispararnos. Y en ese fuego cruzado detuvieron a estos 3 militares del país vecino. Tenían lesiones leves. Fueron trasladados hasta la subcomisaría de Colchane. Pero, ¿qué había pasado? En un patrullaje preventivo que realizaba Carabineros por los cruces irregulares de migrantes, recibieron un llamado de 3 ciudadanos de Bolivia que estaban en Pisiga-Choque. Esto denunciaban. Militares bolivianos con armamento largo y armamentos de fuego, los cuales efectuaban robos con intimidación de vehículos a los ciudadanos bolivianos que estaban transitando con los vehículos hacia Bolivia. Los funcionarios policiales recuperaron uno de los 3 vehículos. Fue esta camioneta que quedó atascada en una zanja. ¿Les dispararon? No nos disparó al vehículo. A nosotros no, nos escapamos así, dejando así. Porque si nos quedamos ahí, nos golpean todos. Medios bolivianos aseguraron que uno de los militares que alcanzó a cruzar la frontera terminó herido a bala. Lo atienden en esta clínica de Oruro. 3 militares bolivianos fueron detenidos en la madrugada en Chile. Uno logró llegar hasta Oruro y está herido. Se espera el informe oficial en Bolivia de lo que ocurrió en la frontera. Este presunto robo con intimidación de militares bolivianos en suelo chileno generó repercusiones en ambos gobiernos. El Ministerio de Defensa altiplánico aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo Huachacalla cumplía tareas contra el delito de contrabando. Por las vías diplomáticas es realizar, resolver, solucionar de manera amigable con las explicaciones. Como gobierno nos parece grave. Uno lo que quisiera de parte de ellos es la misma colaboración que tenemos nosotros. Y más encima tenemos efectivos, aparentemente, ¿cierto?, militares, colaborando con bandas o ellos mismos generando daño, afectan, por supuesto, la seguridad nacional. Una vez más, esta localidad ha sido objeto de atropello por parte del personal del ejército boliviano. De hecho, una mujer chilena dice que reconoció a estos mismos militares. Denuncia que ella fue a la frontera a recuperar el auto de un familiar que estaba atascado en la frontera y estos uniformados lo estaban desmantelando. También asegura que le robaron su vehículo. Cuando nos acercamos empezaron a disparar ellos. A mi pareja lo maniataron, a mí me sacaron de la camioneta a la fuerza y empezaron a hacerme tocaciones. Y recuerdo bastante bien sus caras, nunca me voy a olvidar de ellos. La audiencia fue en el tribunal de Pozo Almonte, pero vía Zoom estuvieron presentes desde la subcomisaría de Colchane el teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Poncer y el sargento José Carvajal. Su defensa señaló que solo perseguían contrabandistas y que no sabían que estaban en Chile. Finalmente se amplió el plazo de detención hasta el sábado. Los trasladará hasta la segunda comisaría de Pozo Almonte y de ahí Gendarmería los tomará y los llevará al recinto penitenciario pertinente. Los cargos que se les denuncian son por robo con intimidación y porte de armas de fuego. Durante estos días se tendrán más antecedentes con informes planimétricos y cartográficos para esclarecer por qué estos funcionarios del ejército boliviano habrían cometido este delito y en territorio nacional, mientras permanecerán en la cárcel de Pozo Almonte. Militares del país de Nación Unida de Bolivia, los cuales portaban armamentos tipo fusil y munición tipo de guerra.
Carteles mexicanos intentan asentarse en Chile. Así, el fiscal nacional se refirió a la amenaza de al menos 3 bandas criminales que buscan instalar su base de operaciones de drogas aquí en nuestro país. Es una de las principales observaciones de una radiografía del narcotráfico entregada por el Ministerio Público, que además concluyó que la pandemia confirmó el surgimiento de una nueva generación de bandas criminales. Máxima preocupación, la radiografía del narcotráfico en Chile entregada este miércoles por la Fiscalía Nacional dejó entre varias conclusiones la amenazante presencia de los carteles mexicanos que quieren asentarse en nuestro país. En específico, los carteles de Sinaloa, de Jalisco Nueva Generación y el del Golfo, que a través de la marihuana quieren instalar su base de operaciones en Chile. Chile dejó de ser un país, ¿no es cierto?, de tránsito de drogas. De hecho, carteles de México, ampliamente conocidos, intentan asentarse en Chile y tenemos antecedentes que así lo indican. 6 tráficos de más de 6 toneladas de marihuana en total provenientes de México fueron interceptadas en el puerto de San Antonio, pero es Iquique el posible punto de ingreso de drogas que más preocupa a las autoridades. La situación del norte es una situación que debe ponerse especial atención. El ingreso de la droga, efectivamente, cuando es terrestre, es generalmente por esa vía. ¿Cuándo íbamos a pensar que efectivamente venga droga y específicamente marihuana desde un puerto mexicano? ¿Por qué Chile? Es la pregunta ante el peligro del posible asentamiento de las violentas bandas criminales mexicanas. Una búsqueda, los cárteles buscan permanentemente ampliar sus rutas. Y en este intento nos hemos encontrado con que Chile aparece una plataforma importante. Pero además de esta amenaza, el Observatorio del Narcotráfico en Chile, que reunió diversas instituciones, concluyó que a raíz de la pandemia se acrecentó la producción indoor de marihuana, así como la importación de matas de esta planta, principalmente vía marítima. Crecieron nuevas formas de tráfico como el delivery, además del ingreso exponencial de una droga sintética conocida como Tusi, que, si en 2015 era inexistente en nuestro país, 5 años después fueron incautadas más de 20.000 unidades. Lo peor, dicen los expertos, es que en Chile se consume principalmente un derivado más dañino de esta sustancia. Esto ha significado que ha surgido una nueva generación de organizaciones criminales más complejas, más sofisticadas y preparadas para sortear la labor de control y de desarticulación del Estado. La conclusión central tras este informe y la evidencia que venimos viendo por décadas es que la lógica de guerra contra las drogas, que con tanto éxito se instaló en Chile, ha resultado ser tremendamente regresiva. Una nueva forma de narcotráfico donde se reclutan menores de edad, existe una participación mayor de extranjeros y se opera con más violencia armada. Además, esta radiografía apunta a las cárceles como centros de negocios para el crimen y el narcotráfico. Junto a ello, el crecimiento notable del uso de fuegos de artificio en Chile, uno de los principales símbolos de dominio territorial entre bandas. Si en el primer semestre del 2020 se incautaron más de 30.000 unidades, en el mismo periodo de este año se aumentó más del 271% en la incautación. Genera daño en los barrios, es porque genera temor en la población, es porque está asociada a bandas criminales y es porque pudo haber tenido una tragedia en Santiago Centro. Ese es el verdadero sentido de por qué estamos poniendo el foco en las armas, en la droga, en la violencia y dentro de esa tríada también, por supuesto, en los fuegos artificiales. Una radiografía del análisis del narcotráfico en Chile que a raíz de la pandemia tomó formas más sofisticadas y con la amenaza latente de bandas extranjeras que buscan dominar en nuestro país. Y esta jornada fue un día histórico en Francia porque después de casi 6 años comenzó el juicio a quienes son considerados como responsables de los atentados de 2015 en París. Usted se acordará, ¿no?, de la discoteca Bataclan, el estadio Saint-Denis y una serie de cafés. ¿Cómo será el juicio? Bueno, serán 20 acusados, pero 6 de ellos están con paradero desconocido o se presumen muertos, con lo cual serán finalmente 14 los que van a estar presentes en la sala. El más importante de ellos es Salah Abdeslam, que está aquí en pantalla, considerado como uno de los autores materiales. Hay un total de 1.765 personas que son demandantes y 330 abogados. Recordemos que los atentados fueron el día 13 de noviembre del año 2015 y provocaron 130 muertos, entre ellos 3 chilenos, cuyos familiares nos dan su testimonio. La nota es de Rodrigo Cid. Yo consumo un rollo como un tatata.
puedo creer que esto haya ocurrido, no tengo palabras. Yo miro así y veo que había gente muerta. La gente se movía de miedo y de dolor también. Tenemos que confirmar 3 ciudadanos chilenos que fueron asesinados. La expresión de estupor de Patrice Evra fue el primer indicio de una noche de terror en París. Durante el primer tiempo del partido amistoso con Alemania, se escucharon explosiones en las cercanías del Stade de France. Atacantes suicidas habían hecho detonar cinturones con explosivos. El presidente François Hollande fue evacuado del recinto por agentes de seguridad. Minutos después, el caos se apoderó del Teatro Bataclan. La sala de espectáculos, que se encontraba repleta de público, era el escenario de un concierto de rock. Yo escucho un ruido como un ta-ta-ta, una cosa así como disparo, pero quizás yo me digo, bueno, un concierto de rock puede ser no sé, petardos, algo que hace parte del show. Entonces yo vuelvo a mi plaza donde estaba con mis 2 amigos y veo que, bueno, hay algo raro que está pasando. He visto gente en el suelo, entendía, y yo miro así y veo que había gente muerta. La gente se movía de miedo y de dolor también. Entonces él tira, o sea, lo mataba. Mi padre me dijo que escuchó unos 30 disparos y todo el mundo se tiró al suelo. Unos se levantaron y salieron corriendo, pero los demás no. Ahí se dio cuenta de que estaban todos muertos. Decenas de personas huyen despavoridas por la puerta trasera de la sala Bataclan. Hay cuerpos en el suelo y 3 sobrevivientes se esconden de un terrorista colgando de las ventanas. Después de grabar estas imágenes, el reportero baja a ayudar a uno de los heridos y recibe un disparo en el brazo. Lamentablemente tenemos que confirmar que 3 ciudadanos chilenos fallecieron en estos atentados. Entre las víctimas del Teatro Bataclan están las chilenas Patricia San Martín Núñez y su hija Elsa del Placé San Martín. Serían víctimas asesinadas, dijeron, que fueron asesinadas. Ellas habían ido al concierto con mi sobrina y mi pequeño sobrino de 5 años. El menor milagrosamente pudo esconderse en medio de la balacera y luego fue encontrado por una ciudadana francesa, quien lo llevó al hospital donde se pudo contactar con su familia paterna. Muy difícil olvidarse de los hechos, tan dramáticos. Hasta el momento, ni al ex marido de Patricia, ni al hijo de Patricia, y menos a su nieto, que se salvó milagrosamente, que hoy día tiene 12 años, le han entregado datos algunos acerca de las circunstancias precisas. Patricia y Elsa Veronique eran familiares del ex senador y ex embajador de Chile en México, Ricardo Núñez. Ojalá que este momento permita aclarar no solamente las circunstancias precisas de cómo estos terroristas actuaron, sino que también permita saber exactamente cuáles fueron las motivaciones fundamentales que estos tuvieron. Esa fatídica noche también se produjeron ataques armados contra bares y cafés ubicados en el centro de París. El gobierno de Francia decretó estado de emergencia. Y los atentados que dejaron 130 personas fallecidas fueron reivindicados por el grupo terrorista Estado Islámico. Casi 6 años después de los atentados, comenzó un juicio que Francia ha definido como histórico. Entre los 20 acusados figura Salah Abdeslam, uno de los presuntos autores materiales, y que fue trasladado al Palacio de Justicia en medio de un enorme despliegue de seguridad. De hecho, París amaneció sitiado en la primera jornada de un proceso que se extenderá durante al menos 9 meses. Hubo un antes y un después. Estos hechos se han convertido en parte de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra memoria colectiva. No debe faltar el sistema de justicia en estos eventos.
Y como se trata del mayor juicio en la historia de Francia, se habilitó una sala especial con capacidad para más de 500 personas. Ante el tribunal comparecerán casi 1.800 víctimas y 330 abogados. Ahí estará la familia de Luis Felipe Jorge, una de las víctimas de nacionalidad chilena. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar porque va a ser bastante fuerte, porque va a haber material visual, audiovisual, van a estar muchos de los integrantes de todo de esta banda o de este grupo, van a estar ahí. Esperamos poder tener respuestas. Un tribunal especial de 9 jueces tendrá la misión de impartir justicia contra 14 acusados en sala y 6 en ausencia. Todos sindicados como responsables de los atentados del 13 de noviembre. Verán las caras con víctimas y sobrevivientes de la peor matanza terrorista cometida en la historia de Francia. Y recién 6 años después comienza el juicio. Aquí en nuestro país el IPC nuevamente está en el foco de la noticia. El registro de agosto superó las expectativas, alcanzó un 0,4%. Uno de los rubros que impulsó esta alza fue la vivienda y servicios, con 0,8%. De los 16 productos que componen esta división, el gas licuado fue el principal responsable de esta alza, con un 4,1%. Con el desconfinamiento, los restaurantes y los hoteles presentaron un aumento de un 1,8% y los alimentos consumidos fuera del hogar fueron de los más destacados, con un 1,5%. Con esto, el IPC de los últimos 12 meses llega a 4,8%, que es la mayor alza, su máximo desde 2016. Se nota que la gente quiere salir a consumir. La mayor liquidez y de paso el consumo se han vuelto uno de los pilares de la reactivación económica que comienzan a potenciar sectores como el gastronómico, aunque los insumos para el gremio gastronómico son los que han subido harto. Hemos tenido que ir, lo que se ha podido subir, muy poco, no a comparación con el alza que hemos tenido, pero hemos ido tratando de hacerlo de a poco porque tenemos que volver a recuperar la clientela que no teníamos. La inflación también golpea a sus productos. En el mes de agosto, por ejemplo, el precio de los sándwiches y completos tuvieron un alza de 5,3%. Tiene que ver con que a nosotros también nuestros proveedores también han subido una cantidad de precios que inciden en el precio final. Pero también la gente hoy día está gastando más. Mayor gasto, que sería una de las advertencias del Banco Central sobre un posible sobrecalentamiento de la economía chilena. En los últimos 12 meses, la inflación acumula un 4,8%, lo que es su nivel más alto desde el año 2016, y se proyecta que pueda llegar a 5,7% este 2021 según el último IPOM. Por lo mismo, el Instituto Emisor ya comenzó con el retiro de estímulos monetarios, como el aumento de las tasas. Estamos en presencia de también mayores presiones de inflación. Y la idea es que no se eternicen ni se hagan muy permanentes. Para eso el Banco Central también está en camino de normalizar su política monetaria. Políticas para contener la inflación que pueden ser fundamentales para la medición de septiembre, porque algunos analistas proyectan un IPC de 0,9% debido al gasto en la celebración de fiestas patrias. Estamos viendo cómo están subiendo los precios de la carne, de los tomates, de la cebolla, así que esperamos que durante el mes de septiembre hagamos un alto registro inflacionario también. Y otro factor importante para determinar cuál va a ser la inflación a fin de año va a ser el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Desde el gobierno siguen de cerca lo que ocurre con el mercado y sus precios, a la espera de los efectos de las políticas implementadas por el Banco Central. Alzas que, según las autoridades, tienen varios orígenes y dan recomendaciones. Es importante hacer notar que hay ciertos bienes y servicios cuyos precios han subido por problemas en la cadena logística internacional. Un ejemplo de esto son los automóviles. Sin embargo, creemos que estas alzas van a ser coyunturales. Esto lo vemos y analizamos cada mes. El llamado es a consumir productos de la estación y a cotizar en los distintos puntos de venta. Un costo de la vida con importantes alzas que preocupan al bolsillo de los chilenos, y no solo por el aumento de los precios de la canasta, sino porque el IPC impacta a la UEF, esa que este jueves traspasará la barrera de los 30.000 pesos, repercutiendo en todos los contratos y créditos con esta medición. Presupuesto familiar que habrá que seguir cuidando en esta pandemia.
El proyecto que proponía el 17 de septiembre como feriado irrenunciable no alcanzará a ser votado para estas fiestas patrias. La iniciativa presentada por el diputado de la ADC, Gabriel Silver, buscaba que tanto el comercio y los malls cerraran esa fecha, que según calendario figura como feriado, pero no irrenunciable. La idea era que los trabajadores tuvieran 3 días de descanso. El proyecto no contaba con el respaldo del gobierno y fue criticado por la Cámara Nacional de Comercio y las pymes. Bueno, se lo hemos estado contando, ¿no? Fue una noche de terror la que vieron los habitantes de la zona de Acapulco, en México, producto de un terremoto de 7,1 grados. Una zona donde regularmente hay sismo. ¿Podría haber uno mayor? Es lo que queremos saber. Estamos con Marcelo Agos para hablar sobre este tema. Marcelo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Iván. Una vez más en septiembre, la costa pacífica de México hace noticia con un terremoto que ocurre particularmente en una zona de calma actividad, la calma sísmica de Guerrero, donde México hace mucho tiempo atentamente observa lo que puede pasar allí. Estamos viendo, de hecho, algunos de los registros, Marcelo, para que nos comentes el tipo de terremoto y bueno, los daños que ha generado, ¿no? Bueno, hay que partir de la base que este es un terremoto que se localiza en la costa, es un típico terremoto de subducción interplaca, es un terremoto que se localiza cerca de Acapulco, ciertamente en las costas de Guerrero, y particularmente es un evento que dura cerca de 18 segundos, donde la mayor intensidad se siente en los primeros 10 segundos y que particularmente hace noticia porque en México, específicamente en Ciudad de México, la condición de sitio, la característica de sus suelos hace que estos eventos se sientan muy, pero muy intensos. Ahora, Marcelo, hay un par de situaciones que han llamado mucho la atención. Probablemente una de las que más ha sido difundida tiene que ver con lo que pasaba con los pasajeros del cablebús, que le llaman, ¿no? Que es precisamente esto, que se produjo también la interrupción del servicio eléctrico naturalmente, y estas personas quedaron largo tiempo, y ahí está, por supuesto, el registro de aquello. El riesgo de este tipo de transporte que también está, por ejemplo, en Bolivia presente, desde La Paz hacia el Alto. Sí, pero no colapsaron. Hay que destacar de que quienes conocen Ciudad de México y saben la magnitud de su tráfico, esta solución de transporte ha sido sustantiva y relevante. Mira, y este es el otro que se dio precisamente en un show de lucha libre en la Catedral de la Lucha Libre en la Arena México, ¿no? Se paralizó este espectáculo y tuvieron que ser llamados a la calma desde el ring. Escuchemos un poquitito de este ambiente. Destacar, Marcelo, que estaban, por supuesto, con público y naturalmente eso es un adicional para estos terremotos de riesgo nuevamente. Y no hay que olvidar de que hace solo 4 años Ciudad de México fue afectada por un terremoto de una magnitud superior a 7 y tuvieron más de 300 víctimas. Si en la práctica, en la posición que hay que ponerse es que el terremoto, el sismo, particularmente en la zona central, en Ciudad de México, se siente particularmente, pero mucho más intenso. Dura más, se amplifican las ondas sísmicas y el daño ciertamente es complejo. Por lo tanto, esa experiencia fue reciente, el 2017, justamente en septiembre, y particularmente hoy día se repite. Por lo tanto, en la sensación, en la percepción de las comunidades, claramente está que se repite el escenario. No hay que olvidar que en septiembre de 1985 ellos tuvieron un terremoto de magnitud, en términos del daño particularmente, y un número de víctimas gigantesco, y ciertamente eso marcó a gran parte de las comunidades del México. Bueno, precisamente queremos ver cómo vivieron los mexicanos esta jornada. Lo vemos en la siguiente nota y seguimos con Marcelo. Estaba muy fuerte, se sentía muy fuerte. Fue algo que no se lo deseo yo a nadie, ¿eh? A nadie. Salimos despacio hacia la calle y vi los coches frenados moverse. Los habitantes y visitantes del balneario mexicano de Acapulco y sus alrededores vivieron una noche difícil de olvidar, porque este 7 de septiembre se vieron golpeados por un terremoto de magnitud 7,1 que provocó más de un susto. El epicentro se registró a 14 kilómetros al sur de Acapulco, en el estado de Guerrero. Gracias a la sirena antisísmica, la mayoría de las personas en el rango de impacto pudo evacuar sin problemas. Hasta el momento, solo una persona ha fallecido tras ser aplastada por un poste. No hay daños en Oaxaca, no hay daños en Puebla, no hay daños graves en la Ciudad de México. Afortunadamente,
no hay daños graves. El sismo dejó más de 1,5 millones de personas sin electricidad, suministro que poco a poco se ha ido recuperando. Los hoteles más turísticos de Acapulco debieron cerrar por horas mientras se realizaban las labores de remoción de escombros. La última parte del sismo es cuando se fue la luz, entonces ya no supimos más, nada más escuchamos que se cayeron unas cosas. No sabemos si quedarnos o regresarnos porque la carretera es peligrosa, por el derrumbe por el temblor pudo haber habido derrumbes en la carretera. Septiembre es conocido por ser casualmente el mes de los sismos en México, porque en estas fechas se han registrado los terremotos más fuertes del país en las últimas décadas. En Chiapas y también un 7 de septiembre, pero de 2017, se registró el movimiento telúrico más fuerte en la historia de México durante los últimos 100 años. De magnitud 8,2, más de 100 personas perdieron la vida. Solo 12 días después, el país se vio golpeado de nuevo por un sismo, esta vez de magnitud 7,1 a 120 kilómetros al sur de Ciudad de México. Aquellos días los mexicanos se estremecieron no solo por el movimiento de placas, sino que por las luces que iluminaron la noche. Mismo fenómeno que se replicó esta vez. La explicación, según expertos, se debe a descargas eléctricas que golpean fallas geológicas. Las experiencias que hemos tenido anteriormente en otros sismos, pues yo creo que te da para una enseñanza. Enseñanza o preparación que tiene a los mexicanos en alerta, en especial durante los días de septiembre. Bueno, estábamos viendo las reacciones de los mexicanos y tú nos contabas algunas características del suelo en México que hacen especialmente compleja esta zona, pero también vemos cómo están ahí en juego, en choque, dos placas que podrían explicar este fenómeno, Marcelo. Sí, por supuesto. La verdad es que acá lo medular es de que este terremoto ocurre. La costa pacífica de México, al igual que Chile, está enfrente a una zona de subducción, donde la placa de Cocos subducta se introduce bajo la placa norteamericana. Al igual que lo que pasó recientemente en agosto con el terremoto en Haití, ciertamente donde la placa norteamericana interactúa con la placa del Caribe y en esta zona se produce un sistema de fallas particular que detonó el terremoto 7.2 que hace poco ciertamente fue muy destructivo en Haití. Pero en este caso particular estamos hablando de que México tiene un pasado de terremotos importantes y particularmente en el estado de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pero particularmente en Guerrero ha habido una falta de actividad sísmica importante en las últimas décadas y es por eso que con mucha atención se observa este lugar. Eso claro, si uno lo mira en el plazo de las décadas, pero yo te preguntaba también, Marcelo, si es que ha habido un aumento de la actividad sísmica previo, los días previos a este terremoto, tú me decías que no. Días previos no, pero la verdad es que la velocidad con que se entienden estas cosas hay que llevarlo al tiempo de la Tierra y particularmente el 19 de septiembre del 2017, un poquito más al sur, en la calma de Tehuantepec, tuvimos un terremoto 8.2 con tsunami menor y que ciertamente fue muy importante, particularmente en el estado de Oaxaca. O sea, ¿esto podría ser precursor de un terremoto de más grandes proporciones? Esperemos que no, pero es una zona que está cargada desde el punto de vista de energía sísmica que podría ser liberada. Probablemente van a venir investigaciones y podría encontrarse alguna conexión, no pongo en duda, con el terremoto 8.2 de Tehuantepec, que tenga alguna conexión con porque esta es una zona que en algún minuto tiene que liberar esa energía. Y el punto es que hay que considerar varias cosas. Acá se traslapan tormentas, inundaciones que están ocurriendo en el estado, en Hidalgo, por ejemplo, y más encima un sismo. Si fuera un precursor, evidentemente, de algo más grave, sería complejo porque en la retina del mexicano en general, particularmente en las zonas costeras, no está la amenaza de eventos muy grandes con tsunamis, por ejemplo. Pero, Marcelo, también llamó la atención esto que estamos viendo, que también aparecía en la nota, cómo se van produciendo estas luces y por qué. Mira, esto es muy interesante, se llaman luces de terremotos y existen antecedentes en la historia, en eventos históricos, en eventos recientes. Son como detonaciones. Y sí, llaman mucho la atención. La verdad es que se conectan con la triboluminiscencia, que es la liberación ciertamente de luces, particularmente en la superficie, la atmósfera, producto de una fractura, de una deformación, producto de una acción mecánica o térmica. Perdón, o sea, no tiene que ver con situaciones de tendido eléctrico, es por la energía que se libera
O sea, has tocado un punto, porque ciertamente hoy día, particularmente de cómo se carga eléctricamente este proceso, no hay una respuesta concluyente desde el punto de vista de la ciencia. Es un tema que está en plena investigación. Sin embargo, las investigaciones que se han realizado dan la explicación y han demostrado en laboratorio, con publicaciones científicas ciertamente arbitradas, donde estos procesos generan cargas eléctricas que pueden ser proyectadas a la atmósfera, pero no siempre. Y es por eso que se trata de entender. Un mix de ambas cosas. Claro. Ahora, evidentemente alguien podría pensar que esto se conecta también con la explosión de una torre de alta tensión, etcétera. Pero en la historia pasada ha sido descrito incluso en terremotos en Japón, el año 869, el terremoto de Yohan. Hay descripciones de este tipo de fenómenos y en esa época evidentemente no había ni siquiera estaba Fukushima. Bien, pues Marcelo, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Constanza, vamos contigo. Gracias, Iván. Una técnico en enfermería fue detenida por la PDI acusada de tráfico de drogas, pero no de cualquier sustancia. Llevaba al menos un año vendiendo fentanilo en jeringas, un peligroso fármaco usado para tratar el dolor que solo está en hospitales y clínicas. Estaba caminando un amigo, ahí se acercó la... Se podría decir que es una traficante literalmente profesional, con estudios en el área de salud, pero según la PDI generaba un atentado sanitario. Un par de billetes a cambio de una peligrosa droga contenida en esta jeringa. La vendedora de esta sustancia hacía un trasvasije de este líquido que contenía el fentanilo diluido a jeringa. Por lo tanto, no se sabía la concentración exacta que podía contener esta jeringa, lo cual es un peligro para la salud pública, porque una dosis mal hecha puede producir la muerte en una persona. La sorpresa era mayúscula. Habían encontrado fentanilo, fármaco usado para el tratamiento contra el dolor, también como analgésico y anestésico. Solo es utilizado a nivel intrahospitalario, con diagnóstico y dosis controlada. Todo esto, por supuesto, no existe en la ilegalidad. Su único fin es el placer. Y produce un fenómeno que se llama tolerancia, lo que significa que el paciente cada vez va necesitando más dosis para tener el mismo efecto. El problema es que el aumento de la dosis viene de la mano con un aumento de los efectos secundarios y los efectos tóxicos. Y el principal efecto tóxico del fentanilo es que puede producir depresión respiratoria y la consecuente muerte del paciente. Pero ¿cómo este fármaco cayó en manos de una persona investigada por tráfico de drogas? La Policía de Investigaciones siguió sus pasos desde agosto. La información era la venta de fentanilo y otras sustancias a través de WhatsApp. Carolina Paz Pino Uribe es una TENS, quien según la indagatoria trabaja en un servicio de salud de la zona sur de la región metropolitana. Esta persona, valiéndose de su título, que es técnico en enfermería, tenía acceso a este tipo de droga. Por lo que está como antecedente en la investigación, y hacía el trasvasije de la droga a jeringas. Y estas jeringas después las comercializaba. La profesional entregaba la jeringa lista para su uso, a cambio de 20.000 pesos. En su casa se encontró además una serie de fármacos no controlados y drogas. De hecho, se incautó un disco de vinilo que provenía desde México, con 100 estampillas de LSD. Carolina Pino tendría vínculo directo con otros traficantes de Santiago. El manifiesto de que tenía la sustancia y posteriormente la vendía en lugares a convenir. Principalmente se detectó que lo vendía cerca de su domicilio ubicado en la comuna de La Florida. La técnico en enfermería se encuentra en prisión preventiva por tráfico de drogas. Solo acotar que según la PDI, el fentanilo, de forma ilegal, produce 70.000 muertes al año en el mundo. Bueno, ya se dio a conocer el calendario para la vacunación prioritaria de niños con comorbilidades. Además, se reactivará la administración de primeras dosis para adolescentes y todo esto a partir de la próxima semana. Será el próximo lunes cuando por primera vez en Chile los niños de 11 años hacia abajo recibirán sus inyecciones contra el coronavirus. El proceso partirá con aquellos que tienen alguna comorbilidad asociada. Van a tener que ir obviamente acompañado de un adulto, ya sea un tutor, un padre, una madre, adjuntar un documento que certifique que tiene la comorbilidad específica. Dentro de las comorbilidades cuenta la enfermedad pulmonar crónica, neurológica, renal o hepática, además de patologías autoinmunes, cardiopatías, cáncer u obesidad severa, entre otras. Y aunque hay varios padres decididos a sumar a sus hijos al plan de vacunación, sí tienen algunas dudas sobre el proceso. Los efectos secundarios
cómo están en los niños y después con la segunda dosis si hay que agregar algo más, no sé. Que los niños responden muy bien a las vacunas, es decir, generan mucha inmunidad contra las enfermedades y es por eso que a veces tienen mayor efectos secundarios de los comunes que conocemos con las vacunas. Es tradicional que nosotros vacunemos a nuestros hijos y que tengan fiebre. Eso mismo podemos encontrar en la vacuna para el coronavirus. Fiebre, dolor en el brazo, malestar general, los síntomas comunes de la vacunación. Van a ser 2, 3 dosis a cada rato, también eso me preocupa porque son niños. Hasta ahora la planificación contempla 2 dosis con un intervalo de 28 días entre ambas. La técnica de la vacuna es exactamente igual que la técnica de la vacuna de la influenza. La vacuna no es un bicho, son fragmentos de bichos muertos. Por lo tanto, no es que esté dándose a los niños un virus, lo que se llama atenuado, que se puede infectar. Absolutamente no. Es súper segura la vacuna. La autorización de emergencia del ISP permite vacunar con la inyección de Sinovac a personas entre 6 y 17 años. Es decir, ya no es Pfizer la única opción para adolescentes. Y por eso, a partir de la próxima semana, se retoma la vacunación en este grupo etario. Tengo 2 hijos, uno de 6 y uno de 3. Creo que es un poquito apresurado todavía ponérselos tan chiquititos. ¿Qué es lo más grave que le puede pasar si no se la coloca? El enfermarse con el coronavirus puede dejar graves secuelas respiratorias, pulmonares y de otro tipo. Existe el PIMS también, que es una enfermedad inflamatoria grave y que puede incluso causar la muerte. Otro hito más por cumplir para el exitoso plan de vacunación que cuenta con más del 90% de la población objetivo vacunada y que ha sido responsable en gran parte de los buenos números sanitarios actuales. Y es importante que conozca las fechas, así que vamos a revisar cómo va a ser este calendario para la próxima semana. El lunes 13 será el turno para adolescentes de 14 y 15 años con comorbilidades entre 10 y 11 años. Vamos al día martes. Allí le corresponde a adolescentes entre 14 y 15 años y niños con comorbilidades de entre 8 y 9 años. Pasamos al día miércoles. El miércoles 15, adolescentes de 14 a 17 años y también niños que tengan comorbilidades y que estén entre los 6 y los 7 años de edad. Y el día jueves 16, adolescentes de 14 años hasta los 17 y niños que tengan comorbilidades entre 6 y 11 años. Finalmente, el viernes 17 no habrá vacunación por el feriado. Recuerde que es importante respetar la calendarización y acompañar un documento que acredite las comorbilidades para esta inoculación prioritaria en niños. Las comorbilidades apuntan a las siguientes enfermedades. Están aquí descritas: pulmonar crónica, neurológica, renal crónica, hepática crónica, las enfermedades metabólicas, cardiopatías, enfermedad autoinmune, cáncer en tratamiento, inmunodeficiencias, enfermedad mental grave y obesidad severa. Más detalles los puede encontrar en el sitio Yo Me Vacuno. Y esta es una historia que les hemos ido contando y que ya está cerca de tener un final feliz. Hoy partió a Chile la profesora Zainab Momeni, que huyó de Afganistán y fue asistida por los gobiernos de nuestro país y Argentina. En exclusiva les mostramos los videos del viaje de quien será la primera afgana que llegue a Chile por razones humanitarias tras el arribo de los talibanes al poder. Fernanda Navarro nos cuenta. Finalmente estamos esperando en la zona de embarque, logramos que Migraciones le diera la visa a Zainab, así que ya es cuestión de una hora. Una hora según la narración del embajador argentino en Pakistán. Una hora que representa el comienzo de un sueño para Zainab y para su familia en Chile, arriba de un avión y lejos del régimen talibán. Esta docente que huyó de su natal Afganistán comienza su nueva vida. We made it. Yeah, we made it finally. Con la llegada de los talibanes al poder hace poco más de 3 semanas, Zainab escapó desde Kabul y llegó a la vecina Pakistán. Mientras desde Chile, Sara Habibi, estudiante de medicina y hermana de Zainab, intentaba ayudar a que ella huyera de los talibanes y del caos que se generó en medio de las evacuaciones en Kabul. Es un blanco para los talibanes, parte de que puede ser como botín de la guerra, porque ella vive sola.
no tiene marido, y por lo otro que es docente universitaria. Es así como solicitó ayuda al gobierno chileno, que en conjunto con el gobierno trasandino y especialmente él, Leopoldo Saores, embajador argentino en Pakistán, lograron que Zainab salga de Asia Central en busca de una nueva vida sin restricciones y, por supuesto, junto a su hermana. Desde Quetta, con su familia y el embajador trasandino despidiéndola, Zainab comienza su rumbo a Chile. All the best, Zainab. Thank you so much. In your new life, this big journey. You take care. Have a safe flight. Zainab llegó a Dubái, donde la recibió el cónsul y el embajador chileno en Emiratos, tal como se observa en estas imágenes. Hola, right now I will get soon in the plan from the Dubai to Paris, and I will see you soon. And gracias. A esta hora ya está llegando a París, desde donde volará a Santiago. Al igual que Zainab, otros afganos también tienen la posibilidad de llegar a nuestro país, ya que Chile y otros países de Latinoamérica se ofrecieron a recibir ciudadanos de Afganistán en busca de refugio. Para el proceso de adaptación de los ciudadanos afganos en nuestro país, contamos con el valioso apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Un viaje que significa un nuevo comienzo para Zainab, quien en medio del caos logró huir de su país y ahora, llena de esperanza, vuela rumbo a Santiago, con el sueño de comenzar una nueva vida junto a su hermana. I really appreciate your help. Thank you so much. Bueno, se han enfrentado por diversos temas, como por ejemplo los títulos universitarios, la paternidad o el financiamiento de sus campañas. El debate entre Sebastián Sichel y Gabriel Boric ha aumentado en intensidad, desatando no solo cuestionamientos del resto de los aspirantes a la moneda, sino que también de miembros oficialistas. Flavia Cordera tiene la nota. Me hace falta manicure. Un momento de distensión en una campaña presidencial que ha sumado diversas polémicas en los últimos días. Los principales protagonistas, Sebastián Sichel y Gabriel Boric. Este último partió cuestionando el financiamiento de la campaña del abanderado oficialista, el inicio de un duro enfrentamiento que sumó críticas que iban desde los títulos universitarios hasta la paternidad. Pareciera que la estrategia de Sebastián Sichel y su comando es centrarse en los ataques personales. Termina ofendiendo a millones de personas que tienen título o no tienen título, pero quieren transformaciones. Así que lo invito a salir de esa actitud y que debatamos con altura de miras, que es lo que Chile necesita hoy día. Estoy un poco cansado de la farandulización de la política y esa conversación chica. Yo no voy a entrar en ese conflicto con Gabriel. Creo que tenemos un desafío grande de discutir los temas de fondo del país y también de hablar de nuestros testimonios de vida. En el oficialismo no todos están cómodos con la forma confrontacional que ha adoptado su candidato presidencial en los últimos días. Dejemos de ataques personales o de pachotadas en la prensa. El candidato tiene que centrar los temas en los temas de futuro y dejar de hablar del candidato de al lado. Yo llamaría incluso al candidato de nuestro sector a que el debate fuera de ideas. Valoro la franqueza, lo directo, a rato incluso puede ser políticamente incorrecto de Sebastián Sichel, que se atreve a hacer preguntas. Pese a las críticas que Sichel recibió por parte de los partidos políticos que respaldan su candidatura, él defendió el tono utilizado en el cruce de declaraciones con Gabriel Boric. Si tengo que pelearme con un partido, si tengo que pelearme con un parlamentario por hacer lo que creo que es bueno para Chile, lo voy a hacer. Yo no estoy capturado por los partidos políticos, soy un independiente. Por tanto, cuando te dicen ese tono, te lo dicen los mismos interesados en que no se haga evidente que están equivocados. En medio de la polémica, la idea de hablar de futuro ha sido planteada en los distintos sectores. Por ejemplo, a través de una carta, el candidato del Partido Republicano pidió a los otros presidenciables hacer debates en distintos lugares de Chile sobre las propuestas que tienen para el país. Durante las últimas semanas hemos sido testigos de un debate político pobre en argumentos y excesivo en descalificaciones personales. Es urgente que nos pongamos de acuerdo para subirle el nivel al debate en esta elección presidencial. Han estado permanentemente en una
en una crítica entrecruzada respecto de si uno sacó el título, no lo sacó, si tiene padrino, no tiene padrino, si tiene hijo, no tiene hijo. La verdad, eso no es lo que le importa a los chilenos. Pareciera que aquí hay más interés en mostrar virilidad que propuestas que hacer a nuestro país. Este viernes, 4 de los postulantes a la moneda coincidirán en Concepción. En un encuentro organizado por los gobernadores regionales, los presidenciables podrán exponer sus ideas en 15 minutos. El formato, eso sí, no contempla un encuentro cara a cara, pero será la primera instancia en que coincidan tras inscribir sus candidaturas presidenciales. Y en su gira por Europa, Sebastián Piñera comenzó su visita oficial a Italia y el Vaticano. Este miércoles se reunió con el presidente Sergio Mattarella y el primer ministro Mario Draghi. El primer encuentro se desarrolló en Roma, ocasión en la que ambos líderes abordaron la recuperación económica post-pandemia y el tratado de modernización y colaboración mutua en ciencia, tecnología e investigación. Con Draghi, Piñera trató la profundización del comercio bilateral en el marco de la recuperación económica y la preparación de la COP26, donde Italia ostenta la copresidencia. Para este jueves está contemplada una audiencia privada entre el presidente Piñera y el Papa Francisco. Ya que en nuestro país el Tribunal Calificador de Elecciones rechazó un reclamo en contra de la inscripción de Franco Parisi y ratificó su candidatura a la moneda. La reclamación había sido presentada por el ex abanderado presidencial, Tomás Jocelyn Holt, que buscaba inhabilitar la postulación de Parisi por no cumplir con el periodo de militancia que la ley exige en el Partido de la Gente. El Tricel, además, rechazó la apelación presentada por el fundador de Felices y Forrados, Gino Lorenzini, confirmando así la impugnación a su candidatura presidencial por la llamada ley antidíscolos. En los 90 les construyeron casas de apenas 12 metros cuadrados que los mismos residentes fueron ampliando. Hoy un programa del Ministerio de Vivienda busca demolerlas para entregarles viviendas más amplias y con un mejor estándar, pero el arraigo de los vecinos de Villa Nacimiento en La Pintana pareciera interponerse en el camino. Jordan Hopia nos cuenta más. Ya hace 30 años que estoy viviendo en esta casa, Villa Nacimiento. Adelante. Son 3 décadas de esfuerzo en que Rosa ha levantado este hogar que hoy muestra con orgullo en el sector Santo Tomás de la comuna de La Pintana. Llegó aquí con 4 hijos, un marido y el sueño de la casa propia. Mi casa era solamente hasta acá. Éramos 6 personas. Entonces, ¿qué pasó? De que esta parte tuvimos que ocuparla prácticamente como dormitorio. No cabía nada más. Nada más. Solo 12 metros cuadrados medía la vivienda que le entregaron por entonces a Rosa y sus vecinos. Recuerdo que yo me puse feliz, a pesar de lo que me estaban dando, pero me puse feliz. ¿Sabe por qué? Porque esto ya es mío. No existía segundo piso, mucho menos este dormitorio o el actual living comedor. Ampliaciones que se vieron forzados a realizar los propios residentes. A pesar de todo, aquí la vida me cambió. No tengo una casa digna como la que yo quiero, pero sí he vivido tranquilo, he podido criar bien a mis hijos. Un conjunto donde a principios de los 90 llegaron familias que provenían de campamentos y allegados y donde actualmente viven unas 1.338 personas en 355 viviendas. De ellas el 64% se encuentra en estado crítico y el 35% en estado deficitario. Por eso desde 2018 forman parte del programa de regeneración de conjuntos habitacionales. La primera etapa es construir en este sitio Eriazo 55 viviendas más las calles para darle conectividad. Lo primero. La segunda etapa son las viviendas que están a mi espalda, se van a demoler. De modo de también en este espacio volver a generar suelo y volver a construir en el estándar del Chile del 2021. Con viviendas de alrededor de 55 metros cuadrados se busca brindar una segunda oportunidad para estas 355 familias y también para la política habitacional. La Villa Nacimiento es una de las 20 a nivel nacional que forman parte de este programa de regeneración. Me costó mucho detener mi casa. Después que vengan con el tiempo a decirnos que le vamos a destruir todo lo que a ti te costó,
de comprar tus cositas, ladrillo, madera, un clavo, es algo sentimental, es algo que a uno le duele. El sentido de pertenencia y arraigo, dice Patricia, es lo que más le ha costado comprender a sus vecinos y, cómo no, si prácticamente a pulso levantaron sus viviendas. Y hay muchos vecinos de que han cobrado su 10%, han arreglado sus casas. Eso es lo que los vecinos de repente reclaman. Reclaman eso de que, ¿por qué ahora?, dicen. Lo que se busca es que se vuelva, obviamente, a dar opciones del estándar actual. Viviendas con terminaciones distintas, con superficies distintas, de modo que las familias puedan vivir mejor. Pero también damos la oportunidad para quienes quieran de poder buscar una solución también en otra parte de la ciudad. El 18% de los hogares en Villa Nacimiento presenta hacinamiento medio a crítico. La vivienda resulta clave para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por eso Rosa no teme a los cambios que se avecinan. Mi gana es de tener otra vivienda. No importa que tenga que dejar esta, pero a lo mejor va a ser para mejor, porque nosotros necesitamos una buena vivienda. Casi 3 décadas han pasado de aquellas viviendas de 12 metros cuadrados, donde Rosa y sus vecinos forjaron sueños e ilusiones. Casi 30 años que hoy buscan dar una segunda oportunidad a estos vecinos con una política de vivienda que permita un renacer más digno para los habitantes de Villa Nacimiento. Queremos recordarle que a partir de este momento, a las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Y atención con lo siguiente, porque El Salvador es el primer país que acepta al Bitcoin como su moneda oficial. No abandona el dólar, pero el gobierno estableció que todo el comercio tiene que aceptar pagos en Bitcoin. La medida genera atentas miradas desde todo el mundo, pero también protestas dentro de El Salvador. Elba, vendedora de este almacén, admite que la pandemia en Chile ha abierto paso al uso del llamado dinero plástico. Un 80% es con tarjeta. Jason pasa a comprar pan. 1.200 pesos, con débito. Y hasta ahí Elba y Jason se entienden perfecto, pero existen criptomonedas. Dinero totalmente digital, porque son monedas que nunca han existido de manera física. Como el Bitcoin, que Jason usaría para comprar su pan. ¿Sería cómodo comprar pan y pagarlo de esa forma? Sí, no hay ningún problema. Pero una criptomoneda de la que Elba no ha escuchado jamás. No lo había escuchado. Similar a lo que vive mucha gente en El Salvador, que al ritmo de quieren dinero de los prisioneros, como se escucha en esta secuencia. Protestan contra una decisión que el gobierno aplicó esta semana, la implementación del Bitcoin como moneda de circulación oficial junto al dólar. Porque el Bitcoin es para que los funcionarios corruptos laven los billones de dólares que le han robado al fisco nacional. Se trata de una moneda virtual, que el día en que El Salvador la oficializó como moneda de curso legal, se desplomó un 17%, pasando de un valor de $52.000 por Bitcoin a $43.050. Y el comercio salvadoreño está obligado ahora a recibir pagos en Bitcoin, aunque no a quedárselo, y puede, por lo tanto, cambiarlo por dólares. Es un muy buen punto de observación para ver cómo un país toma el control primero de una criptomoneda, algo que es descentralizado, que él mismo no gobierna. La decisión es del gobierno de Nayib Bukele, un líder nacido en la izquierda y que con esto, especulan algunos, podría estar desviando la atención justo a días de que el Tribunal Constitucional salvadoreño hiciera una cuestionada interpretación de su Carta Magna, que permitiría la reelección consecutiva del presidente, que hasta ahora no existía. Innegablemente las monedas o todo lo que se desarrolle desde el punto de vista económico tiene un componente político. Y hasta algún presidenciable en Chile ha hecho eco de la decisión de Bukele, abriéndose a debatir en nuestra carrera electoral las posibilidades de esa moneda en nuestro país. Veo mucha gente en mi entorno comprando, investigando, y por lo tanto no puede quedar fuera del debate público. Salvador se va a volver un conejillo de indias para probar si efectivamente este sistema funciona y se puede implementar en el aspecto más microeconómico. Cuestiones a las que se abocará el gobierno del polémico Nayib Bukele, a la cabeza del primer país del mundo que reconoce como moneda de uso oficial al Bitcoin. Miren bien y escuchen. 6,3 kilos. Y 58 centímetros, así más o menos calculamos. Eso es lo que pesó y midió una guagua al momento de nacer hace solo unos días. Su llegada al mundo ha causado todo un revuelo precisamente por su tamaño.
¿Batió un récord o no? Josefa Bustos nos cuenta. Once de la noche y en uno de los pabellones del Hospital Barros Luco se vivía todo un acontecimiento. Francesca daba a luz a su tercer hijo. Alejandro era padre otra vez. Fue todo tranquilo dentro de todo. Y la sorpresa fue cuando nació. ¿Flop? Claro, porque no fue un nacimiento más. Ya, comparado con otra guagua, sí es grande. Había una guaguita al lado, que para ellos también había sido grande, pero al lado del Maxi quedaba pequeño. Y nació Maximiliano, 58 centímetros y más de 6 kilos. Sorpresa, seguro para más de alguno. No tanto para los padres, menos para los doctores. El de Francesca fue un embarazo de alto riesgo. Por su diabetes tuvo que inyectarse insulina. Eso, se sabía, iba a influir en el tamaño de su hijo. Esa insulina es para tenerla compensada, pero el feto está expuesto a mucha glicemia, por lo tanto, ¿qué tiene que hacer? Es producir más insulina. Es una hormona anabolizante que te aumenta el crecimiento de todo, entonces crece todo el cuerpo. Y la guagua creció, pero ojo, otros factores también influyen. Hasta ahora no hay ninguna evidencia de que los recién nacidos en Chile tengan mayor peso que en las décadas anteriores. El peso antes de embarazarse, el aumento de peso durante el embarazo, el peso que la madre tuvo al nacer, ese tipo de cosas, más patologías como la que mencioné, diabetes gestacional, son los factores que más inciden en un mayor peso de nacimiento en Chile y en el mundo. Las últimas semanas pasé harto en cama, haciendo reposo, haciendo todo lo que me iban diciendo los médicos. Entonces, en ese sentido, fui bien consciente de lo que estaba pasando. Maximiliano está en el rango ideal, pero para una guagua de 3 meses, no un recién nacido, así que sí, sus primeras horas de vida fueron para hacerle exámenes y monitorearlo día y noche. Los ayudantes de los médicos, todo, y ellos mismos decían, para mi carrera profesional esta ha sido la guagua más grande que yo he traído al mundo, pero fue bonito. Y va a ser el conchito, regalón de todos. Pero son anécdotas, son tallas, como se dice, para contar más adelante, contársela a él. No batió ningún récord como se creyó. En Chile la guagua más grande pesó 500 gramos más que él. La más grande del mundo, 18 kilos en Australia. Aunque para esta familia solo importa una cosa. Maximiliano llegó y está bien. Con el auspicio de Loto, nunca dejes de soñar. Presentamos 24 horas Deportes. Vamos a jugar a Colombia, Barranquilla, donde todo el mundo en general sufre. Pero creo que un empate no sería malo, pero nos gustaría lógicamente ganar. Un empate no sería malo. Frase de Lasarte antes del encuentro frente a los colombianos en Barranquilla. Daba la impresión que esos conceptos habían desaparecido del fútbol chileno, pero ya nos olvidamos de todo lo que vivimos en otros tiempos. Ahora de nuevo volvimos al puntito que hay que rescatar afuera. Este punto no sirve. Hay que ganar a los colombianos para mantenerse vivos en esta Copa del Mundo. La discusión en estos momentos es si juega Arturo Vidal como falso 9 o el colocolino Morales como punta. Vamos a jugar a Colombia, Barranquilla, donde todo el mundo en general sufre. Es un lugar de calor, de humedad, que a veces es difícil adaptarse. Escenario adverso con una temperatura que bordeará los 30 grados y con un 80% de humedad. Así esperará Barranquilla a la roja. Afortunadamente eso se puede contrarrestar con un entrenamiento adecuado. Lasarte sabe que es un partido clave para su futuro. Un punto en esas condiciones buena. Ahora, tomando en cuenta en el momento en el que estamos, necesitamos más que un punto, ¿no? Tenemos realmente una necesidad de tener un poquito de oxígeno que nos lo diera 3 puntos y ponernos ahí en carrera, ¿no? Defensivamente estamos bien, pero lamentablemente no podemos darle al porcentaje de ocasiones de gol un número mayor al que estamos teniendo hoy día. Se defiende bien, pero nos hacen goles. Una máxima repetida en el último tiempo en la roja. Lasarte ha buscado fórmulas y variantes. Ahora todo indica que será el Rey Arturo quien
tenga la presión de ser un falso 9 ante Colombia. Arturo jugó en algún momento, creo recordar, en Barcelona como una especie de falso 9, lo hizo en varios partidos. Arturo es el goleador de Chile, esa es la realidad también. Arturo Vidal asoma como la gran salvación de Martín Lazarte en Barcelona, ya asumió una responsabilidad ofensiva. Y es un jugador que además tiene sus características, lo hacen muy polivalente, ¿no? Él es capaz de jugar en posiciones incluso que ahora nos pueden parecer extrañas y hacerlo seguramente con calidad y con talento que abunda. Charles Aránguiz ha sido la gran interrogante en los últimos días, un jugador clave que en silencio lleva en su espalda gran parte del juego de Chile. Más allá de los cansancios, en el caso de Aránguiz había un golpe, que es un poquito lo que lo ha tenido en estos días con algún tipo de entrenamiento de manera específica, aparte del resto. Será el 10º partido de Lazarte al mando de La Roja, suma una sola victoria oficial. De obtener la segunda este jueves, podría marcar un auspicioso cambio de mentalidad de La Roja en las presentes clasificatorias. Un resultado positivo importante, llamativo, creo que nos daría una confianza, una seguridad que quizás en algún momento, sobre todo de cara al gol, no estamos teniendo, ¿no? Arturo Vidal se sacó un par de fotos sin mascarilla durante la concentración esperando el partido con Colombia y empezaron las especulaciones, que se rompió la burbuja, que de nuevo las sanciones, en fin. Las cámaras espías persiguen a Arturo Vidal. Estamos intentando estar al día con toda la información. Siempre al tanto, así Machete maneja el día a día de La Roja, ya sea en lo deportivo y sanitario, porque los protocolos deben ser seguidos al pie de la letra. Precisamente en ese sentido, algo causó suspicacia en las últimas horas. Sin mascarillas y mucho menos distanciamiento social. Así se le vio al King en redes sociales justo en la previa del partido ante Colombia. La alarma alcanzó a sonar en la delegación, pero según informaron desde la interna, los PCR realizados a todos los jugadores salieron negativos. El sustito, ahora protagonizado en Quito, trae a colación episodios anteriores. El test de PCR 72 horas después de su última participación en actividades de la selección fue positivo. En el inicio de la fecha clasificatoria de este año, Arturo Vidal rompió la burbuja sanitaria y se contagió de COVID-19, quedando fuera del partido ante Argentina. Y bueno, estas cosas pasan, ¿no? Hay una cuestión también de autocuidado que evidentemente es referencial para cada deportista, ¿no? Y obviamente una persona que vulnera esta normativa se arriesga a un sumario sanitario. Tras su recuperación se le cursó un sumario sanitario, luego vino Copa América, ahí nuevamente la burbuja estalló. Aquí está conmigo, el bochito, aquí está. Un peluquero no autorizado ingresó a la concentración y fueron videos de los mismos jugadores en redes sociales los que alertaron. Sabemos que cometimos un error con lo del peluquero, no lo quisimos hacer con maldad, pero bueno, ya está. El tiempo pasó, pero no en vano, porque el sumario sanitario tardó, pero llegó. Esta vez fue en Brasil, de ahí que estas fotos causaron algo de alerta en La Roja. Arturo Vidal, con PCR negativo, se prepara para enfrentar a Colombia, Rueda y compañía. Nueva posición acompañando al Tanquecito Morales, casi como un delantero más. El Rey siempre en el ojo del huracán. Loto reparte este jueves 4.350 millones. Y si juegas un loto con todo, podrás ganar alguno de los 100 aguinaldos de 100.000 pesos. Reinaldo Rueda, el técnico colombiano, sabe que este partido quizás es el más importante que ha jugado Colombia hasta ahora en las clasificatorias. Tiene que ganarle a Chile para mantener opción de clasificar. Hay jugadores suspendidos como Davinson Sánchez, será reemplazado por Cuestas, pero lo más importante es que Rueda, un técnico conservador, quizás hasta parecido a Lazarte, va a jugar con una fórmula absolutamente ofensiva con Luis Díaz, un gran delantero que juega en el fútbol portugués. Escuchemos a Rueda de cara a este desafío, a esta revancha personal. Creo que debemos de hacer un juego muy inteligente, un juego de muy buena movilidad, de gran intensidad,
como lo decía anteriormente, vamos a enfrentar una selección que tiene una gran huella, una gran virtud, jugadores que tienen una base y un soporte de más de 10 años jugando juntos, y eso es una ventaja que es muy, muy, muy valorable. Y en México le cantaron "Sigue siendo el rey". El Chupete Suazo está en tierras aztecas. Nota a continuación. Ya volvemos con 24 horas Central. Desde que pisé la ciudad de Monterrey, para mí fueron solo lindos recuerdos. Lo quieren mucho al Chupete Suazo allá en México, particularmente en Monterrey. Él ha sido reenganchado, reincorporado a los 40 años de edad para jugar por Rayados, filial del Monterrey que compite en la Serie B del fútbol mexicano. Estoy muy contento por esta linda oportunidad. Un reencuentro que vuelve a ilusionar en el fútbol de México. Anunciar pública y formalmente la incorporación de Humberto Suazo a Rayados Expansión. El ídolo de Monterrey dejó Deportes La Serena para vivir su tercera experiencia en el club mexicano. Claro que esta vez en la Liga de Expansión, con su amigo Aldo de Nigris como técnico. El delantero chileno ya tuvo su presentación oficial, donde mostró su dorsal número 62. Y no solo eso, esta fue su entrada a la Casa Rayada para su debut. El Chupete desató la locura de los hinchas rayados. Un partido que terminó en empate, pero que demostró que a sus 40 años, el hombre venido del planeta Gol todavía está vigente. Por ello, emigró del campeonato nacional para sumarse a la filial del elenco de Nuevo León. Y fue recibido como toda una leyenda. Desde que pisé la ciudad de Monterrey, para mí fueron solo lindos recuerdos. Para los Rayados no es el regreso de cualquiera. Suazo, con sus 121 goles, fue hasta hace poco tiempo su goleador histórico, solo superado por Rogelio Funes Mori, una lucha que con su regreso está abierta. Suazo, Chupete Suazo, Chupete, 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 con el Chupete, la puta, ¡qué golazo! Después de 7 años, el ídolo de Monterrey está de vuelta. Un experimentado, Rayados Expansión, sueña con un Chupete goleador. Se echan de menos esos goles en la selección chilena. Esperando el partido de mañana frente a Colombia, nos despedimos. Connie e Iván siguen con las noticias. Ya volvemos con 24 horas Central. De regreso con las noticias, le contamos que Joan Turner recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2021. La bailarina y maestra de danza, nacida en Inglaterra, fue premiada a sus 94 años con este reconocimiento tras toda una vida dedicada a enseñar y acercar a la comunidad las artes escénicas. Joan Turner llegó a Chile en los 50. Se incorporó al Ballet Nacional Chileno y luego a la Escuela de Danza de la Universidad de Chile. También creó el primer taller coreográfico. Tras el asesinato de su pareja, Víctor Jara, ocurrido el año 1973, partió al exilio. Un año después de su retorno al país, en 1985, junto al actor y bailarín Patricio Bunster, crearon el Centro de Danza Espiral, donde se formarían generaciones de artistas escénicos. Se integra como docente en la Escuela de Danza de la Universidad. Vamos a hablar ahora de Britney Spears y sus fanáticos que pueden respirar tranquilos. Finalmente, su padre realizó una petición formal para terminar con la tutela que tiene sobre su hija desde hace 13 años. I'm not lying. I just want my life back, and it's been 13 years and it's enough. Fue un
testimonio desgarrador, el del pasado 23 de junio, cuando la llamada princesa del pop reveló las humillaciones que ha vivido durante los últimos 13 años de su vida bajo la tutela legal de su padre. Pero este martes la historia dio un giro en 180 grados. James Spears, el progenitor de la cantante, presentó una petición a la Corte de Los Ángeles para que ponga fin a la custodia legal que tiene sobre la vida de su hija Britney. Los eventos recientes relacionados con esta tutela han puesto en duda si las circunstancias han cambiado hasta tal punto que es posible que ya no existan motivos para establecer una tutela. Dentro de la petición hecha por James Spears se exige a la Corte dar término a la tutela sin hacerle a Britney un test psicológico, cosa que ella misma había pedido la primera vez que declaró en el juicio por su libertad. Se empieza a exigir que el padre se haga a un lado y ya era insostenible la presión, era insostenible este tutelaje después de tanto tiempo y era hora de que se probara de que Britney Spears puede caminar sola y hacer lanzar nueva música, y no solo ella, sino que también la gente que la rodea. Britney es una artista que funciona de alguna manera o funcionó como una empresa, con productores, con managers, con sellos discográficos, etc. La próxima audiencia del caso está fijada para este 29 de septiembre, donde se espera que se revele la decisión de la Corte. En caso de aceptar la petición, la princesa del pop podrá, por primera vez después de más de una década, tomar con total libertad las decisiones sobre su vida. Y el concurso de cuentos Santiago en 100 palabras cumple 20 años ya y esta tarde se premia a los ganadores. Se recibieron 44.511 relatos de todo Chile. Las temáticas más mencionadas fueron la pandemia, obvio, el estallido social, era que no, las elecciones presidenciales, la familia y el barrio. Se premió a 12 finalistas por categorías talento breve, mejor relato del futuro o premio al talento joven. El primer lugar se lo llevó Mario Moreno, de 76 años, por su cuento Sombra de Perro, que relata la indiferencia del ser humano ante un can atropellado. Mira, los mejores cuentos de este año podrán leerse en la página web de Santiago en 100 palabras. Hacemos una pausa. Estamos de regreso de inmediato en 24 horas. Ya volvemos con 24 horas Central. 24horas.cl. El Ministerio de Salud publicó un nuevo informe epidemiológico que reveló que 87 comunas del país no registran casos activos de COVID-19 y solo 4 tienen más de 100 personas capaces de contagiar. Entérate de más en nuestro portal 24horas.cl. Terminamos aquí las noticias, nos despedimos, pero siga en TVN, ya comienza un nuevo capítulo de Ercari. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches.